No, nací en Italia, crecí en Italia. Y nacimos ahí, en el campo, en pueblitos, chicos y grandes. Y bueno, estábamos ahí, sin juguete, pero nos arreglábamos igual. Hacíamos la muñeca de trapo, la soldadito de barro. Íbamos caminando, saltábamos cuando teníamos que pasar el agua del arroyo, corríamos a la mariposa, tirábamos piedras a los amiguitos, ¿no? Que, bueno, pero no por mal, era un juego. Como no había otro juego, le tirábamos la piedra. Y bueno, y andábamos en los charquitos. Para ir a la escuela había que cruzar el arroyo, pasar el viñedo. Y cuando llegaba el verano, en primavera más o menos así, íbamos descalzos, sacábamos los zapatos y íbamos descalzos. Pero no porque no teníamos zapatos, ni que no teníamos plata. Era así, era más lindo descalzo. Mi abuela era estanciera y tenía todo peones todos los días, hombre y mujer. Bueno, las mujeres hacían la cosa de mujer, pero los hombres iban al campo, trabajaban con mi tío, se hacía la trebbia, no sé cómo sería eso. Se cortaba el trigo, pero a mano, ahora lo hacen con los tractores, pero antes era a mano, con la hoj, creo que se llama, ¿no? La hilera de hombres y mujeres cantando. Ah, teníamos que bordar adentro. Claro. Nunca la mano quieta. Decía que nos armaban para hacer cosas, que las manos no podían estar quietas. No, no que no podía, no debían. Ah, bueno, porque me fui porque paró la guerra y, y los hombres allá de la casa de mi abuelo estaban en la guerra. Y los que se salvaron volvieron. Mi tío volvió, mi papá volvió, pero mi papá antes que lo llamen para la guerra eh, eh, era como peón. ¿Quién lo llamaba para que le vaya a puntear la tierra o hacer la quintita? Lo llamaba. Pero cuando volvió de la guerra, mi mamá ya no estaba, ya había muerto mientras mi papá estaba en la guerra, todos los demás estaban en la guerra, ¿no? Los hombres. Y cuando vino, ya no sabíamos, ¿no? Entonces paró la guerra y salió la, la migración que quien quería ir se podía anotar, ¿no? Mi papá se podía anotar. Mi tío no se anotó porque no tenía familiares cerca, no tenía la familia de él, los hijos y la esposa y la madre. Pero mi papá ya no, mi mamá no estaba, yo era chica, 13 años tenía. Y, y mi abuela decía, yo soy grande, ¿no? La tía tiene su cosa. Mejor que vaya donde está tu papá. Eso es lo que me preguntaste, ¿no? Y dice, mejor que vaya donde está tu papá, porque yo soy grande, no sé quién te va a cuidar, eso, ¿no? Entonces le llamaron a mi papá, le dijeron que me haga los papeles y me vine a la Argentina. Eso era. Porque se le ocurrió, como estaban acá los dos hermanos, Agostino, el tío Roque, el tío Mingo, y el hermano soltero estaba con ellos, dijeron, hicieron el gancho como se hacía antes, eso de el noviazgo, ¿cómo se dice? ¿No? Que dice, ya que va a ir, está sola, le dijeron a mi papá que hagan el noviazgo con este Francisco y yo. Entonces, para que yo venga, yo, ¿quién me llamaba a mí? Entonces, dice, mi papá dijo, ¿por qué no se casan?
pero casando por poder para que tenga los papeles, para que yo venga. Me llamaba mi esposo ya. Él era acá y yo estaba allá. Lindo, para mí lindo. Me recorrí todo el barco, hasta donde estaba la máquina fui un día, peligrosamente, porque me bajé una escalera y después me iba arriba a la terraza, me lavaba la ropita chica y me iba a la arriba, que no es terraza, se llama donde arriba del barco hay un nombre, ¿no? No sé, lo voy a averiguar y me ponía la ropa ahí en esos caños cosas, y me sentaba ahí. Eso era, no, me recorría por todos lados, yo arriba, abajo. Después todo alrededor es, ¿vos viste al ferry que va hasta Tenal cuando fuimos? ¿Viste que está el balcón alrededor? Bueno, ¿qué hay para que salga? Así era, el barco es grande, grande, largo y alrededor tiene como un balcón, sería, ¿no? Eso. Ahí me iba allá y mirábamos esos grandes peces, grandes, ¿cómo se llaman eso? Tienen un nombre. Acostumbrado se ve a los barcos, porque todo lo que no te gusta va y se lo trae. Ellos están con la boca abierta y vos se lo da. Tira zapatos, lo que vos no querés más, va y lo tirás, no que se lo comen ellos. Lo que tirás de comer, come, pero lo que sea. ¿No te gustan más los zapatos? Pues no los tiras para la otra parte, ¿no? Eso. Para mí eso fue qué sé yo, una cosa linda el barco. Es que no tenía ni nada de responsabilidad yo. Era todo ver, conocer, tocar. Arriba el barco, digo. ¿No? Treparme, no sé. Un peligro fui yo ahí. Pero lindo, para mí fue lindo. A veces pienso que sí, a veces pienso, ¿por qué yo me tuve que ir de allá? Que tenía la casa que era de mi papá, de mi mamá, ¿no? Porque como yo era sola, no tengo hermano ni hermana, a veces pienso, ¿para qué me vine? Estaba la casa, estaba la propiedad de que ellos, la parte que mi abuela tenía 5 hijos, nos tocó bueno, a mí me tocó lo de mi mamá. Eh, Nos alcanzaba a vivir y a vender. Vendíamos la naranja, el aceite, el trigo, y alcanzaba. Y con los animalitos que teníamos gallina, conejo y el chancho, para todo el año. Pero no es que comíamos un pedazo de chancho, hacíamos toda la salame, panceta, todo lo que se hace ¿no? Y la vaca teníamos también, la leche, la ricota, había mucho para comer. Y la verdura de la huerta, también la fruta, la verdura, la legumbre, sí, todo eso. Y alcanzaba sí, a veces pienso que sí, a veces que no, no sé qué me pasa. Eh, Me daría tristeza de que los demás no están, ¿no? Los grandes. Todo eso que hacíamos antes ya no lo hacíamos, porque ahora está el eléctrico, todo ¿no? Ahora, si lo pienso ahora, ya con el avance que hay de todo lo electrónico, esto ya no sé cómo andaría yo después, ¿no? Sí, eso. Como ahora mismo, yo si tuviera unos metros de tierra, yo... Mirá el año pasado, hice todo lo que tenía arriba del balcón. Si yo estuviera allá, no lo haría yo. Seguro que llamaría como llamábamos antes a alguien que me lo haga, ¿no? Por lo menos pondría la tierra y armarla para que se pueda plantar.
Eso. Podía, quizá, podía estar bien. Y el por qué era porque te dije, armaron el noviazgo y nos casamos. Yo vine acá y ya estaba que en ese tiempo no era mi esposo, después nos casamos. Y después de armar una familia ya te queda. Ya está. Ya. Armar una familia cambia un poco, porque ya los chicos, suerte que fueron sanos, ya empezaron a crecer, a ir a la escuela y armar su familia. Y ya está, ya decir que ¿no? Estamos bien. Otra, 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 otra forma de vivir, pero ya no se puede volver atrás, no se puede volver. Entonces lo pasaste, ponete contenta. Yo me hablo siempre, me reto, me rezongo siempre. Ya está, finito. Mi tía, que me había crecido ella con sus hijos, me dice ahora, cuando podés, no, primero saludó porque murió mi papá el 29 de agosto. Llamó. ¿Ahora puede venir? No, le dije, yo no puedo ir ahora, porque le dije, no, está mi esposo enfermo, no puedo viajar. A los 2 meses, el 13 de noviembre murió el abuelo, ¿viste? Y me llamaron otra vez para saludarme. Y ahora vení, me dice, ahora puede venir. Bueno, pero le dije ahora, como tuvimos la enferma, como que lloré, pero yo no lo hice por llorar de quejarme que no tengo plata, pero no lo hice por eso, se lo dije yo por eso. Que hay tantos años que estuvieron enfermos, yo no creo que pueda ir por la plata, dije yo, ¿no? Algo así, hablando con ella en el dialecto. Dice, vos no tenés que pagar, vos tenés que venir. Nosotros te pagamos el viaje, pero mi intención no era de que yo le dije eso para que lo paguen, pero ellos me dijeron que me lo paguen, me lo pagaron, todo. Todos pusieron plata para que yo vaya y fui, ¿no? Venían a saludar, me hicieron los papeles, todo, me fui, llegué allá. Y mi tía llorando, no llorando de llorar, lamentarse que ella, allá te manda el gobierno te manda, cuando no te podés cuidar solo te manda la señora que te cuide. Y el gobierno le mandó esta señora para que la cuide, pero no se entendía. Mi tía no podía estar más que no se entendía con la señora, no sé qué le dijo una vez, no sé qué cambiaba, entendía otra cosa, estaba cansada ya, ¿no? Decía, no me puedo comunicar, decía ella, ¿no? Y entonces ella dijo, si vos vos te quedás acá, yo a ella le digo que no la necesito más y vos me cuidás a mí. Y para mí es una alegría porque vos estás acá, soy como tu madre, ¿no? Y vos me cuidás y estás con nosotros, dijo ella. Vino Frank, que saludó, cómo están los parientes, todo eso. Y dice, después que se fue la tía y la hija, Asunta, le dijo, ¿por qué no le hacemos que Mariana se casa con Frank? Porque él ya era viudo de 1 año y algo. 1 año era, sí. Y bueno, después lo llamaron, vino allá con los hijos. Y yo me dijo que él quería, que no podía estar solo, que no quisiera estar solo, si yo quería, que me dan el auto, que la casa, que todo eso. Y dice, bueno, hacemos los papeles. Y me quedé. Eso. Es un arreglo como un arreglo. Parece, ¿no? Porque yo para estar con mi tía me tenía que hacer papeles, pero tardaban muchos años, porque no era sobrina de ella, ¿no? Me casaba con Frank, me hacía los papeles él.
Y ya lo hizo. ¿Cómo se fue la primera vez? Yo estaba en Italia y yo estaba acá, ¿te acuerdas? Hicieron los papeles para poder casarse, los papeles. Solo que él estaba allá y allá estábamos los dos. Y los papeles se hicieron rápido porque éramos los dos viudos, no hubo ningún impedimento, nada. Y eso fue. Entonces yo, después de mi tío, me iba allá en la casa de él y ya está. Es un arreglo, sí. Mi tía para que la cuide, es para que no está solo. Y a mí que me hacían los papeles, que después me hizo los papeles para estar acá. Es un arreglo, ponerle así. Y después empezamos a viajar, después sí que empecé a viajar con él, mientras estaba sano. Después con el sillón de ruedas también. Viajar, viajar. Y lo pensaba, mi mamá estaba en la cama, ¿no? Que no se puede, nunca se levantó porque me tuvo a mí. ¿Y yo qué hacía? No, los amiguitos no van a estar siempre ahí, los primitos tampoco. Me agarraba la tijera de cortar tela y iba a cortar el pasto allá en el patio, eso. Pero mientras eso yo pensaba que iba a viajar. Me hacía y encima pensaba que iba a viajar en el lugar donde iba como que lo conocía. Esa era mi diversión. Eso que yo siempre pensé, y ahora mismo, yo pienso que voy a viajar, ¿no? Todavía me falta mucho. Y yo digo, ya es así. Bueno. Tengo que ir a ponerle, que no es tan difícil. A la Georgia a ver el museo de Elvis Presley. Yo veo dónde está el museo de él, qué sé yo. Eso. Porque en la escuela, cuando estábamos en la ¿sí? Cuando estábamos en la escuela para Navidad, no era como acá que te preparan la cosa de octubre para comprar los regalos, no. Era una cena familiar, ¿no? Así. Primero en la escuela había que hacer la maestra nos decían que tenemos que hacer una carta, decirle a los padres, que se decía genitores, los padres, padre y madre. Y tenía que escribirle una carta, ponerla bajo el plato, cuando se terminaba de comer, se la leía vos a tus padres. Pero a mí ahí algo dijiste algo, porque los compañeritos me decían, ¿y vos a quién se la vas a hacer? Pero yo ahí quería llegar también. En vez de ponerme triste, ¿no? Yo decía, a mi abuela y a mi tío. ¿Viste? Así como que... Porque mi papá estaba en África prisionero y mi mamá ya no estaba. Sabía, ¿a quién se lo vas a hacer? Ellos sabían que yo no estaba con ellos. Eso era. Y cuando me decían así, yo en vez de ponerme triste, eso, pensaba dónde voy a ir. No sé, tenía yo en vez de ponerme triste, pensaba algo que no me vence la tristeza, algo así tenía que explicar, ¿no? Eso era, que quería llegar. Algo que me preguntaste, pero eso era para que yo termine. Casi nada, porque yo me meto en el problema y quiero saber, mi tía me decía, vos, ¿qué te pasa vos? Me decía, vos no pensás que eso te puede salir mal. Y no, le digo, si yo no llego allá, no sé si me sale mal, yo me meto. Eso que me decís vos es esto que tengo yo. Yo me tiro, quiero saber qué hay allá, a donde yo pienso ir o pienso hacer. ¿Está bien contestado o no? ¿Sí? No, digo yo, no, difícil para mí no es nada, ¿no? Si necesito ayuda, pido. Y para no molestarlo, si veo que no se puede, me tiro sola. Y ya está.
Cuando yo iba en el avión la primera vez, me salí todo de acá, de toda la familia, ¿viste? ¿No? Bueno, el tío no estaba, ¿no? Cuando estaban diciendo que estamos por llegar, yo acá tenía todo, preguntar, amigos, todo estaban acá, los hijos, todo, los cuñados, los sobrinos, estaban todos. Y si algo yo precisaba, tenía quien preguntar. Cuando empezamos iba ay, ¿cómo se llamaba esa que se fundió la compañía? Cuando dijeron que ya amaneció, ya llegamos, ya estábamos llegando, yo dije, ahora sí, ahora me tengo que defender sola, hablar, preguntar, seguir. Ahí me agarró una cosa en la mente, dije, armate porque ahora estás sola. Listo, y así. Eso sí, también puede ser eso. Que tenía que, como que me parecía que fue difícil y dije, bueno, ya está, me tengo que defender yo. ¿Viste? Si ahora no es tanto para ustedes jóvenes, ¿no? Que tenés que ir a un lugar que no conocés. ¿Qué hago cuando bajo? ¿Qué hago? Y yo dije, bueno, me tengo que defender sola. Viste que yo antes dije, yo me hablo, me reto, me rezongo. Dije, bueno, te tenés que defender sola. Y eso me preguntaste antes, creo yo, algo que es difícil. No, difícil no hay nada para mí. Se me falla eso, busco otra cosa. Y si no aprende de las hormigas, de los gatos. Y listo. Las hormigas, ahora no ve, las hormigas hacen caminito, viste que van, vienen, con su carriguita de no sé cómo la tienen, porque se saludan ellas con el cargo que tenían en la boca. Ellas se encuentran y se saludan. Pero cuando hay un charquito, ¿qué hacen? Se paran. Y van por un lote de ramitas, no. Y la otra ramita, no. Y el otro hay tierra, no. Pasa algo, un viento, algo, y la lleva. Y ella se repone. Agarran el caminito con su carguita y la lleva. Y la gata, viste, cuando quieren bajar de algo, de un árbol, pone la patita despacito, la pone, la aprietan un poco. No, van a la otra ramita. Vos mirás los gatos como cuando bajan lo que hace, para bajar lo que tarda. Pone la patita y esperan. Y las hormigas, vos mirás las hormigas, agarran el camino que puedan pasar. Y yo hago igual. Cuando yo quería ir a Italia ahora, no creo que lo van a ver, cuando murió la tía Teresa, yo quería ir, porque Vicente el hijo no podía ir y yo dije, yo tengo que ir. Hablo con la gente, hablo con la otra, todo fue difícil, todo, para que no vaya. Bueno, voy ahora. Carmela me decía, ¿y vos querés ir a Italia? Sí, y vos podés ir a Italia, ¿por qué no? Le decía yo, ¿por qué no? Y porque allá se cae enferma, viste cómo es ahí para ir al hospital, ¿no? Le dije, mira, de los viajes que yo hice a Italia hasta hoy, es la primera vez que se me ocurre que yo me puedo caer enferma de Italia. No se me había ocurrido, ¿viste? Y es así. ¿Por qué yo? No, es verdad, yo voy a no tener el seguro ese. ¿Y por qué tengo que pensar que yo me enfermo? ¿No? Cuando voy a algún lado, no vayas a caer. No te vayas a lastimar. No, ¿pero qué, nena? ¿Por qué me tengo que lastimar? Vos me tenés que decir, qué lindo, vas a ir, pasarla bien. ¿Viste?
Y porque me faltan muchas cosas, pero la pequeña no la puedo hacer, entonces hago la grande y listo. No, pensando, pensando. Y por ahí voy, ¿no? Eh, Y si yo era chica, me vino el itinerario ese, yo lo sigo haciendo, ¿viste? Todas iban con la madre, que todos iban al colegio, que la madre, que el padre. Y bueno, y yo decía, yo viajo, ¿qué? ¿Viste? Esa cosa te viene cuando está, qué sé yo, para bien o para mal. Si tienes la mamá, te toca, te peina, qué sé yo, pero el padre también, el hermano, la hermana, pero siempre tenés, aunque a veces reniegan, pero la tienen. Pero si no te tenés que hacer una coraza y hacer andar solo. No, no me hace a mí nada. Lo único es que no esperar del otro, eso sí, ¿no? Lo que querés que te lo den los demás, no, ¿no? Tenés que luchar hasta que vos pensás que vas a poder. Y si no, no. Te dobla como hacen las hormigas, anda por la otra ramita, o el otro pastito, o el otro charquito. ¿Viste? Eso me decía que. ¿No? Si vos te desanimás, ¿viste? No hay persona, no sé si a vos te pasa, te desanima cuando te querés hacer algo, ¿no? ¿Sí? Que vas a llegar, vas a poder, vas a. Bueno, voy a probar. Si no probás, ¿cómo sabés qué vas a hacer, no?